Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Bueno, y ahora sí, como lo adelantamos, estamos en conversación con Juan Carlos Boucher. Bienvenido a Citas de Radio. Juan Carlos, mi nombre es Ángeles Sanz. Buenas tardes a todas. Ángeles, un gusto, un placer estar compartiendo con ustedes. Bueno, vamos a presentarlo como escritor, consultor, docente, jurado internacional de bebidas, embajador de whisky, del Museo del Whisky de Buenos Aires y un montón de otras cosas que estamos muy interesados en escucharlo. La primera pregunta que nos hacíamos cuando presentábamos la nota era ¿qué significa ser el embajador de whisky, no? Nos daba mucha curiosidad ese título. Sucedió que en alguna ocasión también un diplomático muy reconocido de un país también me preguntó qué significa ser embajador de whisky en aquel momento de una marca tan reconocida como Johnnie Walker. Uh-huh. Pues bien, ser el embajador en este caso del whisky o de una marca en particular significa ser una persona que es quien se va a relacionar o vincular con los consumidores a través de experiencias que uno pueda llegar a generar para dar a conocer el producto, para dar a conocer las diversas posibilidades que en este caso un whisky nos puede ofrecer. En definitiva, el embajador del whisky sería un comunicador de todos aquellos atributos y posibilidades que un whisky nos puede ofrecer como experiencia. Uh-huh. Así que es una responsabilidad para mí, que lo vengo desarrollando hace muchísimos años. Comencé siendo embajadores de muchas marcas muy reconocidas, de un portafolio de productos de lujo de una compañía muy grande como Diageo, y lo hice en diferentes mercados. En México estuve 10 años, estuve en Chile, Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay, y bueno, me ha tocado viajar por diferentes rincones del mundo, precisamente evangelizando a los consumidores a través del whisky. Uh-huh. Juan Carlos, y como anécdota, sí. Como anécdota, un día un embajador, estábamos presentando un producto en la embajada británica y el embajador de Venezuela, hace muchos años en México, me estrecha la mano y me dice, ¿qué hay que hacer para ser embajador de Johnnie Walker? Le cambio mi embajada, la mía es un poco más compleja que la suya. Bueno, y un poco, no hablando de así de la embajada del whisky y demás, recién nos contabas de la experiencia del whisky, ¿no? Para los que no estamos para nada familiarizados por ahí con esta bebida, más que lo común que escuchamos, ¿cómo describirías la experiencia del whisky? Bien. Yo te diría que en principio para mí el whisky es una bebida dinámica, muy compleja, una bebida que apasionante, y cuando digo complejo no digo difícil de tomar, sino que tiene mucho por descubrir, y es una bebida que a mí me cautiva y estoy seguro que a todo aquel que se acerque al whisky va a encontrar una bebida que exalta sus atributos de una manera exultante, ¿no? Porque es la bebida más intensamente aromática. Es una bebida muy sensual, muy provocativa, y bueno, un científico lo describe como una hazaña de la ingeniería molecular, un líquido de una estructura casi indescifrable, pero está tan bien estructurada que se va desdoblando en el paladar como una ola que te cubre de sabor. En definitiva, el whisky es una bebida realmente que cautivó los 4 rincones del mundo y bueno, empezó siendo una bebida producto en Escocia de campesinos, granjeros, y conquistó la realeza a tal punto que los whiskys tienen muchos whiskys reconocidos, tienen garantías reales otorgadas por obviamente la aristocracia y la realeza británica por la excelencia y calidad del producto, ¿no? Entonces, es una bebida que, yo la definiría como multifacética, tiene muchas caras, pues el whisky se puede disfrutar como cada uno quiera y ha conquistado los 4 rincones del mundo y cada cultura lo adoptó de una manera distinta. Así que es una bebida que sí, tiene mucho por contar, tiene mucho por ofrecer y tal vez haya un desconocimiento en muchos consumidores al creer que es una bebida que se toma o con hielo o pura, ¿no? Y sin embargo no, formó parte de la coctelería durante siglos, más de un siglo, formando parte de aquella época dorada de la coctelería y bueno, hoy el whisky renace precisamente a partir de redescubrir la coctelería con el whisky.
Ujú. Y para usted, Juan Carlos, o sea, ¿cuál es la mejor forma o la manera de tomar el whisky? Bueno, yo te diría que este sería el enunciado. Depende el momento, Mm, depende el lugar, dónde estoy, con quién estoy, mi estado de ánimo, el whisky que voy a tomar y de la manera en que lo voy a tomar. ujú, Es decir, que yo creo que todo se resume a dos palabras, sabor y ocasión. mm, mm. No hay una única forma de tomar whisky. Y si quieres, podemos traer a un gran poeta escocés, Sí. Robert Burns, que dijo, whisky y libertad van de la mano. Whisky es libertad de espíritu. Nadie nos puede decir a nosotros de qué manera disfrutar un whisky. Y, por ejemplo, Pero, sí. sí, No, no, te quería aclarar un punto importante. sí. Hay que diferenciar, lo que es una cata de whisky, Ujú, ¿sí? ujú, A lo que es beber whisky. O sea, ujú, beber es una experiencia sensual donde cada uno puede hacerlo como quiera, como acabo de referir. sí. Ahora, si vamos a hacer un estudio, una cata, y vamos a sentar al whisky y preguntarle qué nos puede ofrecer como experiencia, pues ahí sí les diría que hay que tomarlo puro o apenas con un golpe sutil de agua, nada más. Ujú. Agua en estado líquido, no hielo. No hielo, no. Si vamos a hacer una degustación de whiskies, Ujú, jamás el hielo, jamás. El ujú, hielo es cierto que funciona muy bien cuando la temperatura ambiente es muy elevada y queremos dormir o anestesiar el alcohol. El hielo funciona, pero a efectos de una cata profesional, el hielo no nos funciona porque si el líquido se enfría demasiado, apaga los aromas. Si el líquido está ujú. a una temperatura muy elevada, en este caso el whisky, pues el alcohol es una barrera que termina entumeciendo los sentidos. Es decir, que si vamos a hacer una cata, pues lo único que deberíamos utilizar es apenas un golpe sutil de agua y sin gas, Mirá, natural. contra todo lo evidencia que vemos siempre en las películas o a la gente tomar el vaso con el whisky y hielo, ¿no? El ruido del hielo. Sí, es verdad, Mm, hay una especie de arquetipo, hay una especie de consumidor que nos vendió los medios, culturalmente, el cine, donde el que toma whisky es una persona que está frente a un vaso, cuestionándose su vida, replanteándose su existencia, en una actitud introspectiva. A veces suelen ser personas que tienen algunos conflictos con el alcohol, mm. conflictos familiares, Haciendo detectives que negocios, están allí ¿no? tratando de, sí, o haciendo negocios, gente poderosa, Sí. pero bueno, son arquetipos que nada tiene que ver con la persona que consume whisky. Por eso Totalmente. quería diferenciar muy bien esto. Una cosa es beber, donde la gente lo puede beber con hielo, en un cóctel, en un highball, en un trago alto, y otra cosa es hacer una cata, una degustación de whisky, como se hace de vinos, Ujú, donde por supuesto que al vino jamás se le va a agregar agua porque ya el aire lo abre al vino, ¿verdad? mm, Entonces el agua lo diluye demasiado porque tiene graduación alcohólica baja, es un fermentado el vino. claro. En cambio, un destilado, en este caso un whisky que tiene más de 40 grados de alcohol en volumen, el agua es importante para que baje el impacto de alcohol. Claro, perfecto. Ahora, ¿qué se espera, qué sabores se esperan encontrar en un whisky? Bueno, muy variados, por cierto. Yo siempre les digo a los consumidores, seguramente hay un whisky que se adecua a tu espíritu, a tu corazón y a tu momento. Vas a encontrar aromas y sabores que provienen fundamentalmente del proceso de elaboración del whisky. En el caso del whisky escocés vas a encontrar notas ahumadas, frutales, especiadas, algunas notas a vainilla, por supuesto, por la barrica. Vas a Mm, encontrar notas florales, melosas, delicadas, elegantes, sutiles. Bueno, es muy amplio el abanico de posibilidades que un whisky te puede ofrecer en cuanto ujú, a notas de aromas y sabores. Básicamente podríamos definir whiskies, a ver, para de alguna manera catalogarlos. ujú. Frutosos, delicados y elegantes, otros más cálidos y especiados, algunos potentes, intensos, robustos y ahumados,
otros más ligeros, más florales, más herbáceos, más cítricos, más chispeantes, más refrescantes, algunos con un largo final en boca, un postgusto muy largo, muy marcado, que se va desdoblando, otros un poco más secos, más cortos. Bueno, hay una gran diversidad porque no nos olvidemos que existen diferentes denominaciones de origen, porque whisky es un genérico, se puede producir en cualquier sitio del mundo. Lo que sí existen son denominaciones de origen, como pueden ser Scotch whisky o whisky escocés, Irish whisky o whisky irlandés, bourbon o whisky americano, whisky canadiense, whisky japonés. Estas denominaciones de origen de algún modo encierran ciertas normas, leyes que regulan su producción y te van perfilando un estilo determinado. Ahora, Juan Carlos, también hay, o sea, el origen de la bebida, ¿no? ¿Es un destilado son diferentes cereales o hay alguno en particular? Bueno, básicamente el whisky es un destilado de cereal, es el desdoblamiento de los azúcares de un cereal convertidos en alcohol a través de la fermentación. Es decir, para producir cualquier bebida alcohólica en el mundo necesitas un producto orgánico de la naturaleza que contenga azúcares, porque sin azúcar no hay alcohol. ¿Bien? Sí. En el caso del vino es la fructosa de las uvas, en el caso de los rones, la glucosa de la caña de azúcar, en fin. Y en el caso de los whiskies se utilizan cereales, ¿sí? Para su elaboración. Pero ¿qué sucede con el cereal? El azúcar del cereal se llama almidón, y el almidón no es un monosacárido, sino que es un polisacárido, el almidón. Entonces, las levaduras que convierten los azúcares en alcohol se alimentan de monosacáridos y no polisacáridos. Entonces, lo que se hace con el grano al momento de lograr extraer los azúcares para luego ser fermentados, se va a maltear el grano, es decir, se va a germinar el grano. Vamos a ponerlo esto en claro, a ver, de la siguiente manera. En el caso del whisky escocés, ¿sí? Que es el país referente, digamos, en cuanto a que es el mayor productor mundial y es el que nos ofrece la mayor diversidad de estilos. En Escocia un whisky se elabora con cebada, 100% cebada. Esa es la materia prima, ¿sí? En el caso del whisky de Malta escocés. En el caso americano, por ejemplo, se usa una mezcla de cereales para la elaboración del bourbon, por ejemplo, que es maíz, centeno y puede haber algo de cebada también o trigo. Y así es como hay países que van, obviamente, regulando su producción. O sea que siempre la materia prima es el cereal. La trilogía del whisky es cereal, agua y levadura. Esos son los elementos con los cuales se elabora un whisky. Cereal, agua y levaduras, nada más. Digamos, las distintas después, proporciones dan diferentes resultados, o el tiempo de estación, o ¿no? Como que van dando diferentes calidades. Bueno, sí, claro, hay muchas variables en el caso de un whisky. Por ejemplo, en Escocia, para tomar como ejemplo Escocia, en Escocia tenés diferentes estilos de whiskies. Tenés el single malt, que es el whisky tradicional escocés, es el whisky, digamos, algunos lo consideran el más puro, pero es una palabra que a mí no me gusta utilizar, que es el whisky original de Escocia. Eso es 100% cebada. Escocia también produce otro estilo de whisky llamado single grain o whisky de grano escocés, que en ese caso se usa una combinación de cebada con otra gramínea, pero la diferencia que hay también es el método de destilación. El whisky de Malta se destila en copper pot still o alambique de cobre, doble destilación. Los whiskies de grano se suelen destilar en grandes columnas, lo que se llama destilación industrial o destilación continua. Y en definitiva, el whisky escocés que hoy nosotros más consumimos y que más se conoce es el blended Scotch whisky, que es la mezcla de diversos whiskies de Malta con whiskies de grano. Allí está el 90% del consumo mundial de whisky escocés. Entonces, ¿qué tenemos? Si hablamos de un single malt, hablamos de 140 destilerías hoy que Escocia tiene produciendo whisky de Malta. Y cada destilería produce un whisky único y particular, un whisky individual. Y la diferencia que hay entre un whisky y otro es
el agua que va a utilizar, si es agua blanda, si es agua dura, el tipo obviamente de alambique que utiliza para destilar, si es alto, si es ancho, si es corto, si se calienta con vapor, con carbón, con fuego directo, el tipo de barrica que utiliza la destilería, si es barrica Quercus Alba, roble blanco americano, o barrica Quercus roble rojo europeo, los años de añejamiento, el enclave de la destilería, si la cebada al momento de ser secada y germinada se va a utilizar aire caliente o carbón de turba, en el método de extracción de los azúcares, es decir, el tipo de levaduras, hay muchas variables que hacen que cada whisky tenga una particularidad. Interesante. Ahora, Juan Carlos, el perfil del consumidor de whisky o a qué consumidor apunta el negocio, digamos, del whisky, ¿no? ¿Qué características tiene? Porque es más, bueno, yo pensando, ¿no? Desde mi lugar, digo, es más masculino, ¿no? Por ejemplo, para hombres, no tanto los jóvenes, sino más grandes, pero eso lo digo desde una idea muy ingenua, ¿no? De mi lugar. Sí, muy arquetípica, ¿no? Es un poco cultural. Es verdad que siempre históricamente se asoció al whisky con hombres poderosos o ciertas composturas o hombres mayores, ¿no? Y bueno, esto es algo con lo cual las grandes empresas hoy, productoras y las grandes marcas más reconocidas, trabajamos para cambiar esa percepción de los consumidores, tratando de llevar el whisky a la gente más joven, a las mujeres también. No nos olvidemos que hoy en Escocia hay grandes maestras destiladoras que están detrás de grandes whiskies, o sea, detrás de marcas muy importantes de whisky se esconden, y en realidad no se esconden, están trabajando mujeres muy reconocidas en la industria, es decir, que hoy las mujeres tienen una presencia muy importante en la industria del whisky, y nosotros a través de la comunicación, de los trabajos que venimos realizando para obviamente poder impactar a mayor cantidad de consumidores, tratamos de que el whisky obviamente se acerque a la gente joven a través de la coctelería, a través de tomarlo de una manera totalmente distinta como se solía tomar antiguamente, o aquellos fundamentalistas que sostenían que al whisky no hay que agregarle ni agua ni hielo, tomarlo puro. Entonces, bueno, estamos haciendo un trabajo para que las mujeres y la gente joven se acerque al whisky y lo descubra de una manera distinta. Y estoy seguro que se van a encontrar con una bebida realmente cautivante. Puede ser refrescante, puede en verano, puede ser una bebida suave, delicada, elegante. Sí, la verdad es que a uno le dan ganas de saber del whisky, ¿no? Porque es algo que por ahí uno no lo tiene tan incorporado como el vasito de vino, la copa de vino, o no sé, la cerveza, digamos, es una bebida totalmente diferente, ¿no? Claro, obviamente que hay whiskies que yo siempre los defino como aperitivos, otros como digestivos, ¿no? Un whisky joven, vibrante, fresco, puede ser un buen aperitivo, un cóctel. Y es más, si quiero tomar poco alcohol, pues voy a tomar una medida de whisky con 3 o 4 partes de una bebida refrescante, mucho hielo y algún garnish de algún cítrico, y hago un trago ligero con poco alcohol, ¿no? Y menos alcohol que una copa de vino, o el mismo alcohol que puede tener una cerveza. Lo diluyo, lo hago, y el whisky va a estar presente allí en el fondo, aportándome alguna de sus características, destacando alguna nota dulce, alguna nota especiada o alguna nota más ahumada. Entonces, podemos al whisky convertirlo en un compañero al momento de tomar un trago previo a una comida o entre amigos. Después hay whisky que son muy longevos, que son muy maduros, que tienen mucho tiempo en barrica, que son más amplios, más opulentos, de más peso en boca, más volumen, de más final en boca, que son buenos digestivos o bajativos, ¿no? Que es para después de una comida, para un postre, para el momento del café. Son esos whiskies que las etiquetas ostentan muchos años de añejamiento, lo cual yo recomiendo en ese caso sí, tomarlo puro o apenas con un golpe sutil de agua y nada más. Juan Carlos, leímos también que está el Museo de Whisky en Buenos Aires. ¿Qué se puede ver al ir a este museo? Bueno, el Museo del Whisky de Buenos Aires aquí nos ofrece la mayor colección de whiskies del mundo, es decir, que tenemos más de 4.200 botellas
que lo que hace que sea el museo más grande del mundo. Y digo museo porque quizá, tal vez, hay colecciones privadas de mayor cantidad de botellas, pero no están expuestas al público en el formato de un museo, ¿sí? Como museo tenemos la colección de botellas que pertenece a Miguel Ángel Regosa, que es el dueño, un apasionado del whisky, una persona que casualmente este año ha tenido un reconocimiento a la industria del whisky en Escocia, el Keeper of the Quay, que es un reconocimiento muy importante que la industria del whisky otorga a las personas que aportan un valor importante. Y bueno, Miguel este año viajó a Escocia a recibir en Blearthorpe el Castillo este reconocimiento, y él es el artífice del Museo del Whisky de Argentina, donde van a encontrar a quienes nos visiten una gran colección de whiskies de los 4 rincones del mundo. Por supuesto que Escocia es preponderante, pero también hay whiskies irlandeses, canadienses, americanos, de España, de Francia, de Israel, de Taiwán, de la India, en fin, diferentes denominaciones, diferentes whiskies, en un espacio realmente cautivante. Hay un bar, resto, para que quieran tomar algo, comer algo y visitar el museo, que está abierto de martes a sábado para todo público a partir de las 7 de la tarde. Buenísimo. ¿Cómo es la dirección para los que nos están escuchando? Bien, es en la avenida Monroe, 3982, en la ciudad de Buenos Aires. Serían los límites del barrio Belgrano Villa Urquiza. Allí está el museo desde el año 2014, y bueno, abierto a todos aquellos que nos quieran visitar. Pueden visitar también la página de Instagram, Museo del Whisky. Ahí lo van a encontrar, nos siguen y se van a enterar de todas las catas que hay, los cursos, todos los eventos que organizamos. Pueden anotarse y pueden participar. Buenísimo, Juan Carlos, la verdad que es súper interesante. Nos queda mucho por aprender sobre esta bebida, pero bueno, es una linda introducción para acercarnos un poquito más a este universo de sabor, ¿no? Muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, un placer muy grande. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy bien, pasaba Juan Carlos Boucher, él nos introdujo un poco en este mundo del whisky. Es autor además de un libro que trata obviamente sobre el whisky, que se llama Agua de Vida. Si te gustó esta conversación, compartila.